pregunta número 25 del Catecismo Bautista. ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, a ser concebido por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, y haber nacido de ella, pero sin pecado. Amén, hermanos. Okay. Vamos a comenzar. Yo quisiera dar un repaso, ¿sí?, para que entremos en contexto nuestra pregunta número 25. Preguntas anteriores, hermanos, nosotros hemos aprendido que Dios creó al hombre en un estado bueno, justo y recto. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Verdad? Sin embargo, el hombre, Adán, por haber desobedecido, él cayó de un estado bueno, recto y justo a un estado de ¿qué, hermanos? De pecado, de miseria, de condenación, de muerte. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Y en las preguntas anteriores vimos que la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, esa perversidad que tiene o que heredó toda la raza humana. Toda la raza humana, hermanos, heredó el pecado original, ¿sí? ¿Cuál es el pecado original? El pecado original, hermanos, fueron las consecuencias por haber desobedecido a Adán y Eva, ¿sí? Eso fueron las consecuencias, y esas consecuencias, hermanos, fue imputada a toda la raza humana. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y más adelante vimos que Dios, ¿verdad?, no dejará en el estado de pecado y de miseria, ¿a quién? A sus elegidos, a los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y hace 8 días con nuestro hermano Moy Aguilar vimos en la pregunta número 24, ¿sí?, vimos esa identidad, vimos de aquel que va a redimir, que redimió, que compró, que salvó, ¿sí? ¿A quién? A su pueblo elegido, ¿sí? El Cristo. ¿Quién es? El Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, hermanos, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, ¿sí? Esta doctrina, hermanos, al igual que la doctrina de la Santa Trinidad, es un misterio, hermanos. La encarnación del Hijo de Dios es un misterio. Sin embargo, la Biblia nos enseña cómo fue que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo, la Palabra, el Logos, se encarnó. ¿Ok, hermanos? Entonces, nosotros vamos a ver ahí en nuestra pregunta número 25, ¿cómo es que Cristo se hizo hombre? ¿Sí? Es un misterio, hermanos. No podemos ser precisos, ningún ser humano, ningún teólogo, hermanos, puede ser preciso, ni pensar o entender perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es un misterio, hermanos. Sin embargo, en este misterio, la Biblia nos habla de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre. Y usted podrá visualizar ahí en su pregunta, ¿sí?, en la pregunta 25, está formada por preguntas secundarias, que son 27 preguntas secundarias. Y con la ayuda de Dios explicaremos y enseñaremos en esta mañana. En primer lugar, hermanos, parte de nuestra pregunta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un cuerpo verdadero. En primer lugar, nosotros vemos, ¿sí?, cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre. Bueno, en primer lugar, tomó un cuerpo verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos va a llevar la pregunta secundaria de la 1 hasta las 6, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿sí?, nosotros vamos a aprender, ¿sí?, de que el Hijo de Dios tomó un alma racional verdadera, un alma o espíritu. Y en tercer lugar, ¿verdad?, vamos a concluir con este tema, con esta pregunta, que esto fue así porque fue concebido por el Espíritu Santo de manera milagrosa en el vientre de la Virgen María, pero sin pecado. Amén, hermanos. Ok, pues vamos a comenzar, ¿sale? Dice la primera pregunta: ¿asumió Cristo un cuerpo? Sí. Y dice la versión Las Américas, ¿sí?, por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. La respuesta es que sí, un cuerpo has preparado para mí, ¿sí? En la versión Las 60, hermanos, si ustedes alcanzan a visualizar los textos bíblicos o parte de esos textos bíblicos en nuestro catecismo, es de la versión Las Américas,
¿sí? Y en la versión la 60 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, ¿sí? En Marcos 14:8, hermano, dice lo siguiente, ha hecho lo que podía, porque se han anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo que nos trata de enseñar, hermanos, esta pregunta, ¿sí?, es que Cristo, ¿sí?, tomó un cuerpo verdadero, un cuerpo humano, ¿sí? Entonces nosotros vemos, hermanos, ¿sí?, que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la pregunta número 24, que vimos hace 8 días, nosotros aprendimos, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, al encarnarse, fue anexada a su naturaleza divina una naturaleza. ¿Cuál naturaleza fue, hermanos? La humana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de la unión de ambas naturalezas, estamos hablando de la naturaleza divina que siempre ha existido, que no tiene inicio, ya que Jesús es Dios infinito, Dios eterno, ¿verdad? Él es autoexistente. Sin embargo, en su encarnación obtuvo su naturaleza humana. Y ahorita vamos a ver cómo fue esto, hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver en la versión Las Américas, como tal, no viene, viene algunas partes de los textos, pero yo quisiera también que traje la versión La 60, porque eso nos va a dar un poquito más de luz en algunas preguntas. Entonces, ¿asumió Cristo un cuerpo? Sí. Segunda pregunta, ¿era un verdadero cuerpo humano? Sí, porque fue hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7, ¿sí? Dice la 60, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó a sí mismo? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, ¿verdad? Dios Hijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él tenía un verdadero cuerpo humano. Ahora, ¿usted cómo entiende cuando escuchamos verdadero humano? Verdadero cuerpo humano. Como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver, hermanos, más adelante que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Él obtuvo un cuerpo verdadero, un alma verdadera, ¿sí? Por eso él es verdadero hombre, ¿sí? Pero también es verdadero Dios. Y que esa humanidad tuvo un inicio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pregunta número 3. ¿Tenía su cuerpo todas las propiedades de un cuerpo como el nuestro? Sí. Palpadme, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Vale? En la 60, hermanos, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí? Nosotros vemos este pasaje, y aquí está hablando, hermanos, después de que Cristo resucita. ¿Sí? Él tiene un cuerpo glorificado de carne y de hueso. Pero antes de ello, ¿él tenía un cuerpo de carne y de hueso? Sí, Juan 4:29 dice lo siguiente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí la mujer samaritana ve a Jesús y ¿cómo lo identifica? Como un hombre, así como yo lo veo a usted y así como usted me ve a mí. Sin embargo, la diferencia es que Cristo era un hombre sin pecado, verdadero hombre, sin pecado, ¿sí? Más adelante, en Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué pudieron ver ahí, hermanos? ¿Un fantasma? ¿Pudieron ver a alguien diferente? ¿Verdad que no? A un hombre con un cuerpo verdadero, hermanos, ¿sí? De carne y hueso. Bien. Dice la pregunta número 4. ¿Estaba sujeto su cuerpo a debilidad sin pecado? ¿O debilidad no pecaminosa? Sí, porque tuvo hambre y se cansó. Fíjense bien, hermanos, ¿sí? En el momento que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en el momento que Él se encarna, ¿sí? En ese momento, hermanos, ¿sí? Surge la unión de hipóstasis, la unión de dos naturalezas,
¿sí? La naturaleza humana creada por el Espíritu Santo es anexada a la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Increada, porque la naturaleza divina de Dios es autoexistente, es eterna, es infinita. Sin embargo, hermanos, dice nuestra confesión de Londres en la doctrina número 8 de Cristo el mediador, ¿sí? En el párrafo 7 dice lo siguiente: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas. ¿Cuáles son esas naturalezas? La divina y la humana. ¿Cuántas son? 2. Y dice, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. ¿Sí? Así que verdadero hombre, el Hijo de Dios, hacía, dice la confesión, ¿verdad?, que hacía por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Entonces, cuando nosotros decimos en la pregunta número 4 que Cristo, dice, estaba sujeto su cuerpo a debilidades sin pecado o debilidad no pecaminosa, sí, porque tuvo hambre y se cansó. ¿Qué era lo que hacía por medio de la naturaleza humana? Se manifestaba. Él tenía hambre, ¿verdad? Y comía. Es lo que hace un verdadero hombre, ¿verdad? Cuando se cansa uno, ¿qué hace uno? Se para a descansar, ¿no? Entonces, dice, y después, vayamos a los versículos, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, ¿sale? Entonces, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿sale? Juan 4:6. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, ¿sí? Entonces, pero dice Lucas 8:22-23, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hermanos, Cristo también durmió. ¿Por qué? Porque era hombre, verdadero hombre. Él tenía sed, ¿verdad? Y su naturaleza, como dice la confesión, ¿verdad? Cada naturaleza, dice, conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Como verdadero hombre, él comía, él tenía sueño, él descansaba, y como verdadero Dios, ¿qué hacía? Milagros, sacaba demonios, caminaba sobre el agua, ¿sí? Sin embargo, dice nuestra confesión, ¿sí? Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. En otras palabras, Cristo dormía y Cristo hacía milagros. Amén, hermanos, porque ambas naturalezas, ¿verdad?, hacían Cristo haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ellas, hermanos. Ok, entonces, vayamos a la pregunta número 5. ¿Era su cuerpo capaz de sufrir? Sí, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, dice Colosenses 1:22, ¿verdad? Un poquito más extendido este pasaje. En su cuerpo, dice la Reina Valera de 1960, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sale? Y salió Jesús, dice Juan 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Sí? ¿Cristo sufría? Sí, mis hermanos. Cristo, ¿verdad? Él como comía, dormía, ¿verdad? Descansaba, tenía sed, tenía hambre, también como verdadero hombre sufrió. Amén, hermanos. Y ese pasaje nos muestra, hace esa afirmación, ¿verdad? Ahora, número 6. ¿Y era un requisito que él asumiera un cuerpo así? Sí. ¿Por qué? Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. La Reina Valera dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, era la única forma de poder cumplir con los requisitos que se exigían para la obra de redención que él iba a hacer, hermanos. Él es el único
que cumple con esos requisitos, porque Él es mediador. Y la palabra mediador define verdadero Dios, verdadero hombre. Eso es lo que define nuestro mediador. De manera que cuando Cristo se encarna, ¿verdad? Él es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Sale? Entonces, y hasta el día de hoy, Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Y por siempre será verdadero Dios, verdadero hombre. Esas dos naturalezas que se unen son inseparables. Jamás se van a separar, hermanos. ¿Sí? Cuando Él nace, ¿verdad? Se encarna, está esa unión de esas ambas naturalezas. ¿Sí? En su ministerio terrenal, ¿verdad? Hasta la crucifixión, antes de morir, esas dos naturalezas permanecen unidas. ¿Sí? En ese estado de muerte, de sepultura, esas naturalezas permanecen unidas. Cuando Él resucita, esas naturalezas están unidas, permanecen unidas, en unidad, en comunión. Cuando Él venga, ¿verdad? Por segunda vez, veremos al verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sale? Y reinaremos con Él por toda la eternidad. ¿Verdad? Y veremos verdadero Dios y verdadero hombre. Dice el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 39, en base a la pregunta que hace aquí nuestro Catecismo Bautista, ¿no? Que si era un requisito que Él asumiera un cuerpo así. Dice, de esta manera, ¿por qué fue necesario que el mediador fuera hombre? Bueno, fue necesario que el mediador fuese hombre para que levantara nuestra naturaleza, para que pudiera prestar obediencia a la ley, sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza y sentir con nosotros nuestras debilidades, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. ¿Sí? Quien nos reconcilió fue verdadero Dios, verdadero hombre. Amén, hermanos. Entonces, siguiente pregunta. ¿Tenía Cristo? Ahora vamos a entrar al tema del alma o espíritu. Pregunta, hermanos. ¿De cuántas partes está formado el ser humano? De dos. Cuerpo, alma o espíritu. Nosotros somos una iglesia que creemos que en la dicotomía, ¿no? Que el cuerpo está formado de dos partes, ¿no? Entonces, ¿tenía Cristo un alma real? Sí. Cuando entregué su alma como ofrenda de expiación. Isaías 53:10. Dice la versión Las Américas, pero si usted toma una Biblia de la versión Las Américas, no viene alma. No viene alma. ¿Sí? Cuando traduce de la Biblia, si usted se da cuenta, ahí en su catecismo, en la parte de abajo, hay una explicación. ¿Por qué? Porque al igual decir, oiga hermano, pero dice aquí el catecismo que en la versión Las Américas dice alma, pero no dice alma, hermanos, no viene esa palabra como tal. Sin embargo, sí da el sentido, hermanos, les voy a decir ahorita, ¿sí? Dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimientos, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad. ¿Sí? Y en la versión La 60 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pacto. Esa palabra vida que viene en la versión La 60 quiere decir alma, ¿sale? Verdadera alma. El Hijo de Dios tiene un verdadero cuerpo y tiene una verdadera alma, porque es parte de la esencia del ser humano, el alma o espíritu y el cuerpo, hermanos. Entonces, sin embargo, cuando hicieron la traducción del inglés al español, la versión Las Américas, ve ahí la preposición que dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimientos, cuando Él, ahí hace referencia a la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, en el original dice alma, solo que hubo ahí un problema en la traducción al español, ¿sale? Con todo eso, el Señor lo quiso moler, dice, hay otra traducción de Biblias, nosotros tenemos la 60, está la versión Las Américas, pero hay una Biblia, hermanos, que es protestante, igual reformada, que es la Biblia del Jubileo, y esa Biblia del Jubileo, ahí sí menciona la palabra alma, ¿sí? Dice, con todo eso, el Señor lo quiso moler, sujetándole a padecimientos, cuando hubiere puesto su alma por expiación. Esa es la traducción al griego, hermanos. Su alma, ahí sí viene, ¿sí?
su alma en expiación. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Sale? Nosotros sabemos que Cristo tiene un alma, una verdadera humana, alma, sí, hermanos. Y hasta el día de hoy, después de haber resucitado, Cristo tiene un alma, una verdadera alma, hermanos. Dice Mateo 26, 33, 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, ¿sí? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma, ¿sí? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Isaías 53, 10, hermanos, y 11, pero voy a leer nomás el 11, habla del sufrimiento del Mesías y dice: verá el fruto de la aflicción de su ¿qué? De su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La persona de Jesús, ¿verdad? El verbo encarnado, él tiene un cuerpo verdadero y tiene un alma. ¿Cuándo dejará de tener un cuerpo y un alma? Nunca, nunca, hermanos. Él tuvo un cuerpo, él tiene un cuerpo verdadero ahorita sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Sí? Él vendrá, ¿sí? Y nos resucitará a todos, ¿verdad? Y en su segunda venida, por toda la eternidad, él mantiene esa unión de ambas naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Son inseparables, porque por medio de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver, conocemos a Dios. Amén, hermanos. Entonces es inseparable. Se unen, pero jamás se separarán, hermanos. Jamás. Era un alma racional que piensa, ¿sí? Con voluntad propia, sí, porque creía en sabiduría. ¿Sale? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿estaba dotada el alma humana de Cristo de pasiones naturales? Sí. Sus pasiones de Cristo, hermanos, sus emociones, sus sentimientos son santos, hermanos. ¿Sí? Dice ahí: sí, mi alma está muy afligida. Mateo 23, 38. ¿30 qué? 23, 38. Gracias. 26. Ay, ok, hermano. Me equivoqué. 26, 38. Gracias por la corrección. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pregunta número 10. ¿Era el alma humana de Cristo capaz de separarse del cuerpo? Sí, porque derramó su alma hasta la muerte. ¿Sí? Dice la Reina Valera: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esa palabra vida quiere decir alma, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado. ¿Sale? Ahora, yo creo que nosotros hemos aprendido, hermanos, que muerte, ¿qué significa? ¿Separación de qué? Del cuerpo y del alma. Sí, más no de las naturalezas, ¿verdad? Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alma de Cristo fue separada de su cuerpo, ¿sí? Y en esos 3 días, el alma de Cristo, ¿dónde estaba? De cierto te digo, que hoy estarás, ¿dónde? En el paraíso. Y su cuerpo, dice la Escritura, que no vio corrupción. ¿Qué quiere decir que no vio corrupción? Que no se descompuso como el cuerpo natural. No se descompuso, no sufrió descomposición, hermanos. Se mantuvo en bien. ¿Vale, hermanos? Entonces, sin embargo, vuelvo a repetir, la naturaleza humana como la naturaleza divina de Cristo son inseparables en el momento que se unen. ¿Sale? Entonces, ¿fue humillada? Pregunta número 11. ¿Fue humillada en gran manera la naturaleza humana de Cristo? Sí. Yo soy gusano y no hombre. Dice Salmos 22, 6.
nosotros, hermanos, en estos pasajes vemos, ¿sí?, que la naturaleza humana de Cristo, al igual, la naturaleza humana de Cristo, tanto cuerpo como alma, fueron humillados, ¿sí? Fueron humillados, hermanos. Si usted alcanza a ver Filipenses 2, 5, 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos trata de enseñar esta pregunta, hermanos? Hace referencia de los maltratos que hicieron con Cristo, ¿no? De las humillaciones, ¿sí? Dice que cuando es entregado para ser golpeado por los soldados romanos, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué momento inicia la humillación de Cristo? Amén. En el momento que Él se encarna, hermanos, ¿sí? En ese momento, como el Dios todopoderoso, todo infinito, la segunda persona de la eternidad, es humillada tomando forma humana. Qué humillante es para el Rey de la Gloria hacer eso, ¿verdad? Entonces, pues dice Filipenses que Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, verdadero hombre. En el momento de su encarnación, inicia tal humillación. El Rey de la Gloria, humillándose de esa manera, haciéndose como uno de nosotros, como hombre, pero sin pecado. ¿Y hasta dónde llegó esa humillación, hermanos? Hasta la sepultura. Hasta la sepultura, dice ahí, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Qué fue humillada? Jesucristo, verdadero hombre. Amén, hermanos. Entonces, dice ahí, corporalmente, otro pasaje dice ahí, hasta ahí. Pregunta número 12. ¿Y fue exaltada en gran manera la naturaleza humana de Cristo? Sí, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Vuelvo a Filipenses 2, 9, 11. Continúa, versículo 9. ¿Sí? ¿Dónde inicia la humillación de Cristo? En la encarnación. ¿Dónde termina? En la sepultura. ¿Sí? Y después continúa. Esa naturaleza humana de Cristo, después de ser humillada, fue exaltada. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el momento que Cristo resucita, ¿sí?, Él es exaltado. Es exaltada su naturaleza humana de Cristo. ¿Sale? Entonces, es exaltado Él, hermanos, porque Él es Dios también. Él es Dios y verdadero hombre. Y dice ahí el pasaje, ¿no? Ahí, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué entiende esa palabra corporalmente? Amén. Corporalmente, en otras palabras, Cristo es plenamente Dios, hecho visible en carne. Así es lo que quiere decir. Cristo es plenamente Dios, hecho visible en carne. Verdadero humano. Cuerpo verdadero. Alma verdadera. Su cuerpo y alma son exaltadas porque en Él habita la plenitud de la deidad. Amén, hermanos. Entonces, pregunta número 3. Ahora, nosotros ya vimos, ¿sí?, que en la pregunta 24, ¿verdad?, surge esa unión de ambas naturalezas, naturaleza humana. Esa naturaleza humana tiene un inicio, y esto es lo que vamos a ver. Fue anexada a la naturaleza divina de Cristo. ¿Sí? Su naturaleza o esencia, ¿verdad?, es divina, ¿verdad? ¿Cómo es la esencia de Dios? Dios es espíritu, ¿verdad? Es divina, es un ser divino. Entonces, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que Él se encarnó, que quiere decir que Él es verdadero hombre. Él tiene un verdadero cuerpo de carne y hueso y tiene un alma, una verdadera alma, que piensa, que razona, que tiene voluntad propia.
¿Ok? Pregunta número 13. Vamos a entrar al punto de cómo fue esto, hermanos. Fue concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice nuestra pregunta al inicio? ¿Verdad? Exactamente. Okay. Aquí la tengo. ¿Sale? ¿Cómo fue esto? Al ser concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y haber nacido de ella, pero sin pecado. ¿Vino Cristo al mundo de forma ordinaria? No, porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice Jeremías 31:22. ¿Sí? ¿A qué me refiero de manera ordinaria? ¿De qué manera ordinaria? Él es el único ser, ¿verdad? Que Él vino de manera milagrosa, maravillosa. ¿Sí? Usted y yo venimos de manera ordinaria, por medio de la intimidad de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, cuando se consuma el matrimonio. Pero en el caso de Cristo no fue así, hermanos. ¿Sí? ¿Vino Cristo al mundo de forma ordinaria? No, hermanos. ¿Sí? Él vino de una manera diferente, de una manera nueva, por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, pregunta número 14. ¿Fue concebido por el poder del Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? 4 o 5. Ok. Eso es lo que dice Lucas 1:35. ¿Verdad? Entonces, fíjese bien lo que dice el Catecismo Mayor en la pregunta 37. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de la que nació, mas sin pecado. ¿Sí? Entonces, ¿fue concebido por el Espíritu Santo? Sí, mis hermanos. Yo quiero que a ver si me ayudan. Miren, cuando la segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios, Dios el Hijo se encarna, ¿sí? En ese momento, ¿verdad? En el vientre de María, por poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo crea la humanidad de Cristo, ¿sí? En ese momento, hermanos, que surge esa unión de ambas naturalezas, donde voluntariamente Cristo viene. En ese momento, la tarea del Espíritu Santo es crear la humanidad de Cristo de manera milagrosa y poderosa. De manera que la humanidad de Cristo no existe sin estar unida a la divinidad. O sea, es algo que surge al momento, hermano. Es el Espíritu Santo, ¿sí? Que en ese momento, que el Hijo de Dios, ¿verdad? En ese momento de esa unión, es el Espíritu Santo creando la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios, en la persona de Cristo. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Creó la humanidad de Cristo en el vientre de María, hermanos. ¿Sí? Entonces, dice nuestra siguiente pregunta. ¿Nació de una virgen? Sí. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. ¿Sale? Entonces, María, ¿verdad? Dice, hace rato yo leía que Cristo, ¿verdad? Nació, bueno, en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. ¿A qué me refiero de la sustancia de ella? Que si María es un ser humano, si tiene un cuerpo verdadero, si tiene un alma verdadera, ¿sí? Cristo, eso fue lo que creó el Espíritu Santo. Un cuerpo verdadero, un alma verdadera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es de la sustancia de María. Si yo le pregunto, ¿cuál es la sustancia de usted? ¿Ya me podría responder? Pues mi sustancia es la humana. Recuerden, sustancia, esencia, naturaleza, es lo mismo. Es como si yo dijera coche, carro, auto. Así. Sustancia, naturaleza y esencia.
¿Por qué? ¿Cuál es mi sustancia? Es humana. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo, porque tengo un alma que piensa, que razona y que tiene voluntad. ¿Sale? Entonces, sin embargo, en el caso de Cristo es sin pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, dice ahí nuestra confesión. Ahí nuestra pregunta. Lo que yo trataba de decir es que María fue portadora de Dios encarnado. Nada más. María fue la portadora de Dios encarnado, el Hijo. ¿Sí? Es algo nuevo, fuera de lo ordinario. ¿Estamos de acuerdo? Es algo nuevo fuera del ordinario. Entonces, pregunta número 16. ¿Tuvo Cristo un padre putativo? Sí. ¿A qué me refiero putativo? Si me ayuda, a ver, alguien me ayuda. En la parte de abajo, de ahí de su catecismo, define lo que es putativo. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Mi hermano Mario, en la parte de abajo, por favor. Hasta abajo. ¿No? Mi hermano Juan, o aquí, ¿quién lo tiene? A ver, denlo a la lectura, por favor. Fíjense bien. Nota de los traductores. La palabra que se utiliza en el original en inglés es refuted, que puede ser traducida como refutado o por la refutación de. El adjetivo español putativo es equivalente a la palabra inglesa refuted y significa refutado o tenido por padre, hermano, no siéndolo. Amén. Dicen nuestros, ahorita voy a anexar, ¿no? A hacer una aportación a lo que acaba de leer mi hermano Juan. Dice nuestro versículo, Lucas 4:22. ¿No es este el hijo de José? El versículo completo es: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no este es el hijo de José? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Y él decía: oye, ¿que este no es el hijo de José? ¿Sí? Entonces, putativo, voy a anexar. Es alguien que es reconocido como el padre, aunque no sea el padre biológico. Y eso fue José, un padre putativo. ¿Sí? La gente creía que él era su padre. Él actuaba como padre. Jesús creció en un hogar donde había un padre, donde había un matrimonio bien constituido. Y la relación que tenía José con Jesús era de un padre a un hijo. Eso es lo que quiere decir putativo, hermanos. Sí, que aunque no era biológico, padre biológico de Jesús, porque ya aprendimos que fue concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él actuaba como un padre. ¿Ok, hermanos? Y la gente creía que él era su padre, porque él actuaba como padre. ¿Ok, hermanos? Ahora, pregunta número 17. ¿No era más que un padre putativo? No. Porque estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, en otras palabras, lo que nos está aquí preguntando o cuestionando, pues, la pregunta es que José no era su padre biológico. José y María no habían tenido intimidad. José no era su padre biológico. José y María no habían tenido intimidad. No se había consumado el matrimonio. Pero José actuó como un padre para Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Pregunta número 18. ¿Nació Cristo en el tiempo señalado? Sí. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:44, en el tiempo donde estaban conquistando Roma, en el tiempo de Herodes el Grande, y bueno, ahí fue su nacimiento, y cuando lo llevaron, ¿verdad? Antes de ser crucificado, en el tiempo que estaba gobernando Herodes Antipas, ¿verdad? Y Roma, en el tiempo donde había escribas, donde había fariseos, ¿sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pregunta número 19. ¿Nació en el lugar señalado? Sí, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Sale? Nació
en la ciudad de David. ¿Cuál era esa ciudad, hermanos? Belén de Trafa, ¿verdad? De Efrata, que diga. Perdón, Belén de Efrata. Bueno, si ya veo doble. Pregunta número 20, ¿verdad? ¿Nació del linaje el señalado? Sí. Porque él ayuda a su descendencia de Abraham. ¿Sí? Ok. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Sale? ¿De dónde venía María? ¿De dónde venía José? ¿Verdad? Exactamente, de la descendencia de Abraham, terrenalmente, ¿verdad? Ok. ¿Predijeron los profetas su nacimiento? Sí. Tal como Dios lo anunció por boca de sus santos profetas. Lucas 1:7. Uno de ellos, ¿quién? Isaías. Muy bien, hermano. ¿Sale? Ok, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, dice la 60. Entonces, ¿se cumplió el decreto de Dios? Amén, hermanos. Y de esa manera, ¿verdad? Cristo regresará por segunda vez. Amén, hermanos. Ok. Sí. Ok, dice 22. ¿Y lo celebraron los ángeles? Sí. Hubo una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Fíjense, hasta los ángeles, hermanos, alababan. ¿Verdad? Ok, hermanos. Pregunta número 23. ¿Fue Cristo perfectamente santo? Sí. Él fue santo, inocente e inmaculado. Ay, ya nos atramos con una palabra inmaculado. ¿Qué entiende usted como inmaculado, hermanos? Bueno, la versión Las Américas dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Pero en la 60 dice, en vez de la palabra inmaculado, dice sin mancha. ¿Vale? Ahora, ¿dónde he escuchado esa palabra? Sinceramente. ¿En dónde? Y entonces ellos ¿qué afirmación hacen? Que la Virgen que es que inmaculada, sin mancha, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta, ¿eso enseña la Biblia? ¿Verdad que no? El único ser, ¿verdad? Es Jesús. Fíjense bien. En el año 1854 surge un hombre llamado Papa Pío IX y él declara el doctrina de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que fue promulgada el 8 de diciembre de 1854, ¿sí? Y ellos, la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Ellos tienen, al igual que nosotros, un catecismo católico romano. ¿Alguna vez lo han leído? Sí. ¿Sí? Bueno, en la pregunta 411 de su catecismo, ellos hacen este tipo de afirmación, que María, ella ha sido la que la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original. Y eso fue una afirmación y hasta el día de hoy se ha estado enseñando y está en sus catecismos. Pero eso es algo inventado por el Papa Pío IX, por un hombre, ¿no? Pero las Sagradas Escrituras no enseña eso, ¿verdad que no, hermanos? No, ¿sale? Entonces, y durante toda su vida, ¿sí? Terrenal, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado, dice la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y ellos afirmaron y lo pusieron en su catecismo y es lo que se ha enseñado durante muchos años. Una invención de un hombre, de un falso maestro, de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina. Sin embargo, en Lucas 1:46-47 dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María no es inmaculada, porque ellos argumentan que María nació sin mancha. Ellos también argumentan que lo que pasó con Cristo también con ella. ¿Por qué? Porque ellos, la Iglesia Católica Romana, el papado en ese entonces, ellos dijeron, ¿cómo es que el Hijo de Dios sin mancha va a venir de una mujer pecadora? Entonces ellos inventan que también la Virgen María tenía que ser sin pecado, tenía que ser inmaculada para ser portadora del Hijo de Dios. Pero miren, hermanos, cuando el Hijo de Dios se encarna, el Espíritu Santo, en ese momento que se da esa unión, el Espíritu Santo crea la humanidad de Cristo, pero también la guarda y la cuida y la protege del pecado de María, del pecado original y del pecado cometido, porque María seguía cometiendo pecados, hermanos. Y ella era portadora del pecado original, al igual que toda la raza humana, ¿sí? Porque todos pecamos en Adán. Entonces, de manera que ella dice, no,
Es Dios mi Salvador. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué iba? ¿Por qué amarías esta afirmación? Dios mi Salvador. ¿Salvarla de qué? De sus pecados. Entonces esta es una mentira grave, ¿sí?, de la Iglesia Católica Romana, inventada por el Papa Pío IX. Pregunta 24. ¿Estaba libre de la corrupción original? ¿Estaba libre de la corrupción original? Sí. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Sale? Juan 14:30. ¿De qué podía señalar Satanás a Cristo? De nada. Porque él es el único ser sin mancha, perfecto, inmaculado, sin pecado. Satanás sí señala a la raza humana. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta 25. ¿Está libre del pecado actual? Sí. El cual no cometió pecado. Primera de Pedro 2:22, que diga. ¿Vale? ¿Era necesario que fuera así? Sí. ¿Convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote? ¿Ok, hermanos? Y con esta termino. Si hubiera sido de otra manera, ¿habrían sido ineficaces sus sufrimientos? Sí, porque sí, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, hermanos, nosotros debemos, hermanos, de darle gracias por nuestro mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así, hermanos, dice que de la manera como Él fue ascendido y lo vieron, así nosotros lo veremos. Verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Ven?